Lectura de un libro, El hombre interior de San Demetrio Rostov. El autor y su obra. El metropolita Demetrio de Rostov, Dmitri Rostovsky, nació en Makiiv, cerca de Kiev, Ucrania, en el año de 1651, de padres cosacos. Su nombre secular era Daniel Savich Tuptalo. Estudió en la Academia Mohyla de Kiev, institución que intentaba entonces parangonarse a los centros intelectuales prestigiosos de Occidente, copiando en gran medida los planes de estudio y métodos de los jesuitas. Hizo profesión monástica en 1668 y pronto fue requerido como predicador, ministerio que le hizo célebre y le valdría el apelativo de Crisóstomo de Rusia. El zar Pedro I lo eligió para el cargo de metropolita, equivalente a arzobispo de Rostov, diócesis que recorrió de forma incansable predicando y enseñando. El tenor de su vida era muy austero y, a decir de sus biógrafos, recibía a todo el que le buscaba y la gente lo encontraba cariñoso e indulgente. Murió haciendo oración frente al ícono del Salvador en su celda el 28 de octubre de 1709. Fue canonizado en el año 1757. Su obra monumental en 12 volúmenes es el Martirologio, colección de vidas de santos ordenadas por los días del año, que se convirtió en una lectura muy popular en Rusia. En él se pronuncia en favor de la Inmaculada Concepción, lo cual le costó una amonestación del metropolita de Moscú, Joaquín. Populares fueron también sus composiciones musicales, canciones religiosas y cantadas hasta el tiempo de la Revolución. Además, se conservan multitud de obras menores, muchas destinadas a la instrucción cristiana básica. Una de ellas es la que el lector tiene en sus manos, El hombre interior, cuyo título completo es El hombre interior. En la habitación de su corazón aprende y ora en secreto. Y aquí se abre un paréntesis que dice: Obras de San Demetrio, metropolita de Rostov, tomo 1, imprenta sinodal, Moscú, 1836, en ruso. Y se cierra el paréntesis. Es una breve joya, citada en el famoso libro El peregrino ruso. Y aquí se abre un paréntesis que dice: Anónimo, relatos de un peregrino ruso, edición Buena Prensa, 2006, primer relato, página 106, y se cierra el paréntesis. Y también en otros tratados más extensos sobre la oración, como el de San Ignacio Brianchaninov, acerca de la oración de Jesús. En el siglo XX, el abad Charitón del monasterio de Baalam incluyó este tratadito, retocado en un ruso más moderno, en una antología de textos espirituales, que se ha difundido mucho. La presente traducción, que ha tenido en cuenta el texto ruso original, se aparta en muchos puntos de las anteriores en español. Y aquí se abre un paréntesis que dice: lo cual no les quita el mérito de haber servido por primera vez este alimento espiritual al público hispanohablante. Esta traducción toma de aquellas, además, algunas expresiones y es por lo tanto su deudora. Y aquí se cierra el paréntesis. Y he aquí el capítulo primero del hombre interior. Número 1. Entra en tu habitación y cierra la puerta. Muchos hay entre vosotros que no saben lo que tienen que hacer para mantener el recuerdo continuo de Dios. Ni siquiera entienden lo que quiere decir recuerdo de Dios, ni conocen nada acerca de la oración mental, pues creen que la única manera correcta de orar es recitar oraciones que se encuentran en los libros de la Iglesia. Acerca de la unión secreta con Dios en el corazón, no tienen idea, ni tampoco de los beneficios que de ella se derivan,
y no llegan a disfrutar de su dulzura espiritual. Así como el ciego de nacimiento solo oye hablar de la luz del sol, sin llegar a saber realmente lo que es su brillo, así ellos solo escuchan hablar de la oración y del trato con Dios, pero no lo entienden. Esta ignorancia les priva de muchas gracias espirituales y tardan mucho en conseguir las virtudes que permiten agradar a Dios. Por lo tanto, para que los principiantes aprendan los rudimentos, aquí se ofrece alguna idea acerca de la disciplina interior y de la oración a Dios. La instrucción espiritual del hombre interior comienza con estas palabras de Cristo. Cuando vayas a orar, entra en tu habitación y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto. Y comienza la parte 2, la dualidad del hombre y los dos tipos de oración. El hombre es dual, exterior e interior, carne y espíritu. El hombre exterior es visible, carnal, pero el hombre interior es invisible, espiritual, o en palabras del apóstol Pedro, el hombre oculto del corazón. Es un espíritu dulce y sereno. Y aquí se abre un paréntesis y dice, que vuestra belleza esté en el hombre oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu dulce y sereno. Y se cierra el paréntesis y continuamos. Y San Pablo explica esta dualidad humana cuando dice, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. Aquí el apóstol habla claramente sobre el hombre exterior y el interior. El hombre exterior se compone de muchos miembros, pero por dentro, la mente va acercándose a la perfección por la atención a uno mismo. Y aquí se abre un paréntesis que dice, se refiere a la práctica cristiana de la vigilancia del corazón para que ningún mal pensamiento entre en él. Y se cierra el paréntesis. Y continuamos. La mente va acercándose a la perfección por la atención a uno mismo, por el temor del Señor y por la gracia de Dios. Las obras del hombre exterior son visibles, pero las del hombre interior son invisibles, como dice el salmista. La mente del hombre y el corazón son insondables. Y el apóstol San Pablo dice también, en efecto, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Únicamente aquel que escruta dentro del corazón conoce todos los secretos del hombre interior. La educación es doble, exterior e interior. Exterior a través de la lectura de libros, interior a través del pensamiento de Dios. Exterior en el amor a la sabiduría, interior en el amor a Dios. Exterior en las palabras, interior en la oración. Exterior en la agudeza intelectual, interior en el calor del espíritu. Exterior en las habilidades, interior en los pensamientos. La mente exterior se hincha de orgullo, y aquí se abre un paréntesis que dice, parece distinguir San Demetrio dos partes, o dos actividades de la mente que es necesario educar. Una, que él llama exterior, tiene al conocimiento intelectual de las cosas. La otra, interior, el trato amoroso con Dios. Y aquí se cierra el paréntesis y continuamos. La mente exterior se hincha de orgullo, la interior se humilla, la exterior está llena de curiosidad, queriendo conocerlo todo. La interior presta atención a sí misma y no desea nada más que conocer a Dios, hablar con Él, como David cuando dijo, oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. Y también, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. La oración es también doble, exterior e interior. Hay una oración pública y hay una oración secreta.
una oración hecha con los demás y una oración solitaria, una oración llevada a cabo como un deber y una oración ofrecida voluntariamente. La oración que se cumple como un deber, realizada públicamente de acuerdo a las normas de la Iglesia, en compañía de otros, tiene sus tiempos establecidos. El oficio de medianoche, maitines, las horas, la liturgia, vísperas y completas. Estas oraciones, a las que se convoca por medio de campanas, son un tributo al Rey del Cielo que debe ser ofrecido cada día. En cambio, la oración voluntaria, dicha en secreto, no tiene un tiempo fijo, se hace cuando uno quiere, sin otro mandato que la moción del Espíritu. La primera, es decir, la oración de la Iglesia, tiene un número establecido de salmos, troparios, cánones y otros himnos, junto a los ritos realizados por el sacerdote. Pero el otro tipo de oración, secreta y espontánea, ya que tiene un tiempo definido, tampoco está limitada a un número definido de oraciones. Cada uno reza como quiere, a veces brevemente, a veces de forma extensa. El primer tipo se pronuncia en alto, con los labios y la voz, el segundo solo con la mente. El primero se realiza de pie, el segundo no solo de pie o caminando, sino también acostado. En una palabra, siempre que uno eleva la mente a Dios. El primer tipo de oración, que se hace con otras personas, se lleva a cabo en la iglesia y a veces en alguna casa, reunidas varias personas. Pero el segundo se lleva a cabo cuando estás solo en tu habitación cerrada, conforme a la palabra del Señor. Cuando vayas a orar, entra en tu habitación y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. La habitación, a su vez, es igualmente doble, exterior e interior, material y espiritual. La material está hecha de madera o piedra, la espiritual es el corazón, o la mente, o como dice San Teofilacto. Aquí se abre un paréntesis que dice: arzobispo de Bulgaria en el siglo XI. Sus comentarios de la escritura tuvieron gran difusión. Fueron utilizados en Occidente por Santo Tomás de Aquino. Y aquí se cierra el paréntesis. Y continuamos. Como dice San Teofilacto, el pensamiento secreto es lo mismo. La habitación material está siempre fija en el mismo lugar, pero la espiritual va con uno allí donde él vaya. Donde quiera que el hombre esté, con él siempre está su corazón, y con la mente puede recoger sus pensamientos, encerrarse en él y orar a Dios en lo secreto, aunque esté con otras personas o hablando a una multitud. La oración interior, que puede suceder en el espíritu de alguien, incluso si está con otras personas, no necesita palabras ni busca libros. Y aquí se abre un paréntesis que dice, entiéndase libros de oraciones. Y se cierra el paréntesis, ni usa ningún lenguaje ni sonido de la voz, incluso aunque uno esté sin nadie alrededor. Todo lo que necesita es elevar su mente a Dios y bajar a lo profundo de sí mismo, y esto se puede hacer en cualquier lugar. La verdadera habitación del hombre silencioso, la espiritual interior, alberga a Dios y a todo el reino de los cielos, de acuerdo con las palabras del Cristo en el Evangelio. El reino de Dios está dentro de vosotros. Explicando este pasaje, San Macario de Egipto, y se abre un paréntesis que dice, monje del siglo IV. En torno a él se formó la célebre comunidad monástica de Sete Wadi el Natrun, Egipto. Y se cierra el paréntesis. Escribe, el corazón es una vasija pequeña, pero allí está Dios y allí los ángeles, allí la vida y el reino, allí la luz y los apóstoles, allí las ciudades celestes y los tesoros de la gracia. Todas las cosas están allí.
El hombre necesita encerrarse en la habitación interior de su corazón más a menudo que entre las paredes, y recogiendo allí todos sus pensamientos, poner su mente ante Dios, orar a Él en lo secreto con todo el ardor del espíritu y con fe viva. Así irá aprendiendo a volver sus pensamientos a Dios y crecerá hasta la estatura del hombre perfecto. Capítulo 3. Sobre el ardor de la oración y la unión de amor con Dios. En primer lugar, hay que entender que el deber de todo cristiano, y especialmente de aquellos cuya vocación es consagrarse a la vida espiritual, es esforzarse siempre de todas las maneras para estar unidos con Dios, el Creador, el amante, el benefactor, el sumo bien, por quien y para quien fuimos creados, y esto porque la razón de ser y el último fin del alma que Dios creó debe ser Dios mismo y solo Él, de quien el alma ha recibido su vida y su naturaleza, y para quien ella vivirá para siempre. Pues todas las cosas visibles en la tierra que son amables y deseables, riquezas, fama, esposa, hijos, y en una palabra, todo lo que en este mundo es bello, dulce y atractivo, no pertenecen al alma sino solo al cuerpo, y siendo temporales desaparecerán tan rápido como una sombra. Pero el alma, que es eterna por naturaleza, puede alcanzar reposo eterno solo en el Dios eterno. Él es su bien más elevado, más bello que toda belleza, dulzura y encanto, y es como su hogar natural, a donde vino y a donde debe volver. Porque así como la carne que viene de la tierra vuelve a la tierra, así el alma que viene de Dios vuelve a Dios, y con Él mora. El alma fue creada por Dios para que habite con Él para siempre. Por lo tanto, en esta vida temporal debemos buscar diligentemente la unión con Dios, para ser dignos de estar con Él y en Él en la vida futura. No es posible unirse a Dios si no es amándole de todo corazón. Por eso la mujer pecadora del Evangelio recibió de Él una gran misericordia, que perdonó sus pecados, y una fuerte unión con Él, porque amó mucho. Él ama a los que lo aman, se aferra a los que se aferran a Él, se entrega a los que lo buscan, y da siempre su dulzura a aquellos que desean disfrutar de su amor. Para que una persona despierte tal amor divino en su corazón, para unirse a Él en una unión inseparable de amor, es necesario orar a menudo, elevando la mente a Dios. Igual que la leña arde más cuando más se pone al fuego, así la oración hecha con frecuencia y profundizando con la mente en Dios aviva el amor divino en el corazón. Y el corazón ardiendo calienta todo el hombre interior, lo ilumina y enseña, revelándole cosas desconocidas y ocultas a su inteligencia, haciendo de él como un serafín de fuego, siempre ante Dios en su espíritu, mirando hacia Él en su mente y recibiendo de esta visión la alegría espiritual. Capítulo 4. La oración pronunciada por la boca sin la atención de la mente está vacía. No estará de más resolver aquí una dificultad de los escritos apostólicos acerca de la oración hecha por el espíritu y la mente. En la carta a los Efesios, el santo apóstol Pablo aconseja orar en espíritu. Dice: siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el espíritu. Y el mismo apóstol dice en la epístola a los Corintios: mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. ¿Cómo es posible que una persona ore en su espíritu y su mente quede infructuosa? La palabra espíritu en la Sagrada Escritura asume significados diferentes. A veces es sinónimo de respiración. Y aquí se abre un paréntesis que dice: en griego y hebreo las palabras
pneuma, ruach significan originalmente aire o aliento, y se cierra el paréntesis. A veces es sinónimo de respiración, otras veces significa el alma misma, otras se refiere a cualquier deseo o intención, tanto buena como mala, y también puede referirse a cualquier virtud o vicio, como por ejemplo, espíritu de humildad, espíritu de amor, espíritu de misericordia y sus opuestos, espíritu de soberbia, espíritu de odio, espíritu de avaricia, etc. A veces la palabra espíritu se usa para designar cualquier don del Espíritu Santo, por ejemplo, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de ciencia, etc. Y en ocasiones designa la mente misma, como cuando el apóstol dice, renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Cuando el apóstol aconseja a los efesios orar en espíritu, aquí por espíritu ha de entenderse la mente misma, que la persona que ora debe dirigir a Dios. Y cuando escribe a los corintios hablando del espíritu que ora y de la mente infructuosa, en este caso la palabra espíritu designa el aliento del hombre y su voz, como diciéndoles, ¿de qué os sirve, corintios, rezar solo con la voz, si vuestra mente no presta atención a la oración, sino que sueña con cualquier otra cosa? ¿Qué provecho sacáis si la lengua dice mucho, pero la mente no piensa en lo que se dice, aunque pronunciéis muchas palabras? ¿Qué ganáis cantando a viva voz y con toda la fuerza de vuestros pulmones, si vuestra mente no permanece ante Dios y no lo ve, sino que se aleja con los pensamientos a otro lugar? Tal oración no os hará ningún bien, no será escuchada por Dios y quedará infructuosa. Bien juzgó San Cipriano. Y aquí se abre un paréntesis que dice, obispo de Cartago, en el actual Túnez, martirizado en el año 258 durante la persecución de Valeriano. Y aquí se cierra el paréntesis y continuamos. Bien juzgó San Cipriano cuando dijo, ¿cómo quieres que te escuche Dios cuando no te escuchas a ti mismo? ¿Cómo esperas que Dios se acuerde de ti cuando oras si tú no te acuerdas de ti mismo? Y aquí se abre otro paréntesis que dice, de Dominica Oratione. Este es el pasaje citado en el libro del peregrino ruso. Y se cierra el paréntesis. El apóstol da un consejo a los corintios y a nosotros cuando dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quiere decir, cuando oro con la voz que sale de mi aliento y mi respiración, también debo orar con la mente. Capítulo 5. La oración deberá ser corta, pero frecuente. He aprendido de personas experimentadas en mantener el pensamiento en Dios acerca de la oración hecha por la mente desde el corazón, que es más cálida y útil una oración corta, pero repetida frecuentemente, que una larga. De todas maneras, la oración prolongada puede ser muy útil, pero solo para los perfectos, no para los principiantes. En una oración larga, la mente de alguien que no está acostumbrado a ella no puede permanecer mucho tiempo en presencia de Dios, sino que por lo general, vencida por la debilidad de la inconstancia, se siente atraída a lo exterior, y así el calor del espíritu pronto se enfría. Tal oración ya no es una oración, sino una confusión de la mente, debido al ir y venir de pensamientos de un lado a otro, lo cual sucede tanto en las oraciones que se cantan en la iglesia como también en el oficio de oraciones de la celda. Y aquí se abre un paréntesis que dice,
Los monjes de tradición bizantina, aparte de los oficios litúrgicos de la Iglesia, recitan otros oficios de oración previstos para la celda. Y aquí se cierra el paréntesis y continuamos. Que conlleva mucho tiempo. Una oración breve pero frecuente es más estable, porque la mente, inmersa en Dios por un tiempo corto, puede hacerla con más ardor. Por eso el Señor dice también: cuando oréis, no uséis muchas palabras, pues no por ser prolijos seréis escuchados. Y San Juan Clímaco, aquí se abre un paréntesis que dice: Juan de la Escalera, en griego Clímaco, 575-649, abad del monasterio de la Transfiguración en el monte Sinaí, autor de la célebre obra La Escalera del Divino Ascenso. Y se cierra el paréntesis y continuamos. Y San Juan Clímaco enseña: no hables demasiado cuando reces, para que tu mente no se distraiga buscando palabras. Una sola palabra del publicano apaciguó a Dios y un solo grito de fe salvó al ladrón. La verbosidad en la oración dispersa la mente y la llena de imaginaciones, mientras que la repetición de una misma palabra le permite concentrar la atención. Alguno preguntará, ¿por qué el apóstol dice en la carta a los tesalonicenses, orad siempre? Y aquí se abre un paréntesis que dice, el término griego original es ininterrumpidamente, y se cierra el paréntesis y continuamos. Por lo general en las escrituras, una acción realizada con frecuencia se dice que se hace siempre. Por ejemplo, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Esto quiere decir a todas las horas establecidas, no que estuviesen allí incesantemente día y noche. Iban frecuentemente, pero no de forma ininterrumpida. Y si los sacerdotes estaban todo el tiempo en el templo, manteniendo encendido el fuego que había bajado del cielo, poniéndole combustible para que no se apagara, no lo hacían todos a la vez, sino por turnos. Como se dice de San Zacarías mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno. Del mismo modo, hay que pensar de la oración que el apóstol ordena hacer sin cesar, pues es imposible que una persona permanezca en oración sin parar día y noche. Después de todo, hace falta tiempo para hacer otras cosas, para los cuidados necesarios de la administración de la propia casa, tiempo para trabajar, tiempo para conversar, tiempo para comer y beber, tiempo para descansar y dormir. ¿Cómo se puede orar sin cesar si no es con la oración frecuente? La oración frecuente equivale, por así decir, a la oración incesante. Por eso, no dejes que tu oración frecuente, pero breve, se extienda en palabras innecesarias, como aconsejan los santos padres. No hay que hacer largas las oraciones, sino más bien cortas, pero frecuentes. ¿Y el Crisóstomo? Aquí se abre un paréntesis que dice, San Juan Crisóstomo, 344-407, patriarca de Constantinopla, destacadísimo orador y teólogo griego. Y aquí se cierra el paréntesis. En su explicación de las epístolas del apóstol Pablo escribe, quien dice cosas superfluas en la oración no ora, sino que parlotea. Teofilacto dice también en su comentario al Evangelio, en el lugar de antes, que hablar de más no tiene sentido. Bien dijo el apóstol, prefiero decir 5 palabras con sentido que 10,000 en lenguas. Es decir, prefiero hacer una oración a Dios breve, pero con atención, que pronunciar innumerables palabras sin atención, en vano, para llenar el aire de mis palabras y mi voz. Y además de esto, las palabras del apóstol que hemos citado, orad siempre, deben de referirse a las oraciones que se hacen por la mente, ya que la mente puede siempre dirigirse a Dios y orar a Él continuamente. Dicho esto, empieza ahora, oh alma,
poco a poco a seguir el curso de tu formación, comenzando en el nombre de Dios, de acuerdo con el consejo del apóstol que dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, haz todo con recta intención y no tanto por tu propio provecho, incluso espiritual, sino por la gloria de Dios, para que en todas tus palabras, obras y pensamientos sea glorificado el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Para empezar, considera brevemente para ti mismo qué es la oración. La oración es dirigir la mente y los pensamientos a Dios. Orar es estar con Dios en tu mente, mirarlo y hablar con Él con temor y esperanza. Así pues, recoge todos tus pensamientos y, dejando a un lado todas las preocupaciones externas de cada día, conduce tu mente hacia Dios junto a Él. Y este es el final del escrito.